Vamos a pensar juntos 40 años de democracia, 1983-2023. No es un tema menor, porque uno dice, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Si pusimos ganas, si pusimos voluntad popular, si fueron elegidos democráticamente unos, otros, y en el medio, herencia recibida, las culpas de uno y de otro. Vamos a repasar. Vamos a elegir presidente y sus ministros de Economía, y a partir de hoy vamos a dedicarle el tema de los 40 años a la economía. Un sobrevuelo. Esto fue fundamental. Cuando arranca la democracia, el presidente Alfonsín tuvo a Bernardo Grispun, un hombre que en el devenir intentó con el Fondo Monetario, quiso no pudo, y le propone el sistema a Juan Vital Zurril, con un plan que se llamó Plan Austral. De pronto mi abuelita tenía un billete de $1.000.000, le sacaron un día 4 ceras, dijo, ¿qué pasó? Y la vida va, y la vida va, y la vida va, y la vida va. Atenti. Y de pronto, este dueto se peleaba para ver quién decidía en la Argentina. El presidente Carlos Saúl Menem, su ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Había sido antes de ser ministro, primero diputado, después canciller, hombre que llevaba a Washington, traía de Washington información y armaba, ya había tenido un antecedente, durante el proceso había estado en el Banco Central. Y aquella deuda, la privada la hizo pública. Así que con ese antecedente, imagínate. Y por supuesto, en la paridad del 1 a 1. Era maravilloso, era un espejismo. Dejaron media mitad de la República Argentina en banda porque el país se privatizó. ¿Entendés? Y la bomba del 2001. Fue elegida la Alianza. El que presidía la Alianza, ¿te acordás? Fernando de la Rúa. Se fue en un helicóptero, estado de sitio, y el que le asesoraba, con un waiver en el medio, era Domingo Felipe Cavallo, que otra vez nos llevó al precipicio con una deuda externa increíble y brutal. Todo explotó en el 2001. Presidentes de aquí, presidentes de allá, y fue elegido presidente, designado por aquel último hombre en esa transición presidencial. Eduardo Duhalde dijo que sea Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, su ministro de Economía fue Roberto Lavagna. Había que desaguisar una deuda externa. Disparador, un invitado y pensamos juntos. Dale. Vengo ahora a exponerles el plan de batalla. El gobierno entiende que en las presentes circunstancias, la aplicación de una estrategia gradualista no garantiza el éxito en la lucha en que está comprometido. La apuesta no es mejorar algún índice. La apuesta es generar el despegue de la economía nacional. Vamos a crear un nuevo signo monetario que no pierda su valor. El nuevo signo monetario se llamará Austral. La inflación se ha convertido en el origen de todas las incertidumbres sociales. Este esfuerzo se llevará a cabo sin perder en ningún momento de vista criterios de razonable equidad social. Si el problema económico no es resuelto, la vida política de la nación correrá sin duda serios riesgos. La mañana de hoy, cuando el personal de este supermercado se aprestaba a limpiarlo, nuevamente entraron a robar alimentos y se ha hecho presente ahora a las 10:30 de la mañana efectivos de la policía. Al pueblo argentino le ha costado mucho sacrificio salir de prácticamente una crisis total, de un caos y de una corrupción generalizada. Y vamos a enfatizar el control del gasto público de tal forma de aplicar una extrema austeridad tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos provinciales y en los gobiernos municipales. Hemos podido introducir la estabilidad, la convertibilidad. No solo ratificamos, sino que en todo caso perfeccionaremos el funcionamiento del régimen de convertibilidad.
Nosotros hemos presentado el programa al fondo. El fondo está preocupado, igual que nosotros estamos preocupados, también con la situación del déficit fiscal en general y en particular cómo manejar la situación del déficit de las provincias argentinas. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. Se preguntará por qué me ponen esta limitación. Se lo voy a explicar. Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, 1 millón de pesos. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba. Estamos en una situación límite, lo sabemos. No tenemos crédito externo ni crédito interno. La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo. Están metidos en el famoso corralito 65.000 millones entre pesos y dólares. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Las mentiras de la historia. Sí, una historia... Andrés Aciaín. Una historia siempre entrecruzada, ¿no? Entre nuestra nación buscando... Salvatajes. No, buscando por un lado, a través de la democracia, mejorar las condiciones de vida de la población y después los límites que le pone la economía, en una economía que todavía no logra desarrollar su independencia, ¿no? Lo veíamos ahí siempre con la tutela externa del Fondo Monetario, de los acreedores, las Pero presiones. no hay decisiones inocentes. No, inocentes no, ese juego de la realidad y los intereses, ¿no? Yo lo veía a Cavallo y yo decía recién a nuestra gente que en dictadura Cavallo la deuda privada la pasó a pública y ese mismo hombre después te manejó el 1 a 1 y después te asesoró el 2001. Sí, Cavallo es un exponente de esos hombres que aparecen siempre en la historia, que uno dice, ¿cómo resurgen? ¿No? Aparece Cavallo con los militares, Cavallo con el peronismo menemista, Cavallo con la alianza radical. Y uno dice, y quiso volver cuando era el después cuando fue la renegociación con los fondos Witt en el conflicto, quiso intentar. Y ahora anda opinando por algún pasillo. Y claramente esos personajes que aparecen, no aparecen por casualidad, sino porque son representantes de ciertos actores económicos poderosos que trabajan para ellos y lo ponen cada vez que hay una renegociación de deuda. Claramente Cavallo tenía un vínculo con grandes bancos internacionales norteamericanos y cada vez que esos bancos necesitaban reestructurar la deuda argentina, aparecía Cavallo como un salvador operando siempre en los canjes de deuda. Vos los ves y Cavallo cada vez que había un canje de deuda aparece. Cada vez que hay que negociar la deuda aparecen estos personajes. ¿Qué significa el establishment? Bueno, el establishment es justamente eso. En este caso estamos hablando de establishment financiero internacional. La Argentina condicionada por la deuda, siempre al borde de una renegociación. Es una forma histórica, no es muy viejo. Argentina nació a su independencia política y lo primero que recibió fue un crédito de la Baring Brothers que lo condicionó en su política en los años subsiguientes, casi un siglo. Y si vemos nosotros la naciente democracia, nace con una deuda heredada de los militares que le pone una tutela internacional del Fondo Monetario y la banca acreedora, el establishment financiero internacional, que la condiciona en su desarrollo. Entonces el establishment que son esos actores, pueden ser actores locales, grupos exportadores, grupos económicos locales, en este caso de la mano de la deuda y condicionamiento de nuestra democracia, en general son bancos internacionales y potencias que influyen sobre organismos internacionales. En el Fondo Monetario Internacional Estados Unidos tiene una hegemonía en términos de votos. Y hoy digo dónde estamos parados porque en la lógica y en los nuevos paradigmas Lula le dice a los chinos, ¿y si negociamos con su moneda? Alberto, vení, ¿y si negociamos entre nosotros y los chinos también? Bueno, hoy la tapa de los diarios dijo, oh, atención, cuidado.
Sí, si uno lo ve de un punto de vista más histórico y geopolítico, este siglo había nacido con una Argentina relativamente independiente. Néstor le pagó al FMI, nos sacamos la deuda de encima y claramente cuando asume Cambiemos con Macri, hay 2 años, en solo 2 años se generó un nivel de endeudamiento externo que ya de nuevo nos puso a la Argentina condicionada y bajo la órbita norteamericana. Le fueron a pedir plata al FMI, la deuda es en dólares, incluso hoy hablan de dolarizar a algunos candidatos que en general sus usinas de pensamiento vienen desde alguna subsidiaria del pensamiento norteamericano, en una época que compite Estados Unidos con China, cuando China invierte en América Latina más de 10 o 15 veces lo que invierte Estados Unidos, claramente tiene una dominancia económica y una importancia mucho más grande en lo comercial, en la inversión productiva, y hay un intento de reasegurar el dominio de nuestros países a través de un endeudamiento externo en dólares, ¿no? El condicionamiento del dólar. Imagínate si nosotros en este contexto renunciamos a nuestra moneda y nos dolarizamos, claramente quedamos bajo la órbita norteamericana, por más que en lo comercial, en el tema de las inversiones, China tenga mucho más peso en nuestra nación, ¿no? Hoy hay un actor que son los recursos naturales. Una vez más, antes eran los animalitos, ¿no? Que la vaca, que esto. Hoy tenemos toda la cordillera, tenemos el petróleo y si te lo da y a cambio, y si vaca muerta la compro yo, si el gas y si el litio. Sí, mira, cuando Argentina, en el último gobierno de Cristina, aparece la posibilidad de desarrollar vaca muerta, los hidrocarburos no convencionales, que nacionalizamos YPF. Sí. Si vos ves, nacionalizamos YPF y hubo 2 años de bloqueo de parte de los fondos buitres con un juez norteamericano de todas las posibilidades de acceso a financiamiento internacional. Lo acorralaron. Y una vez que lograron vencerla con una elección y que asuma un gobierno como el macrismo, en esos 2 años se endeudó al país de manera tal que si ahora vaca muerta consigue dólares exportando, en vez de desarrollar a la Argentina, van a ir para pagar la deuda. Podés ser cooperativo, podés no ser cooperativo, podés verlo de la forma, bueno, nos prestaron porque tenían la idea de que con vaca muerta le iban a poder pagar, si no, no nos hubiéramos prestado. Lo que sé que en 2 años hipotecaron la posibilidad de que el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales fuera para el bienestar del pueblo argentino y ahora, como las vaquitas son ajenos, el petróleo va a ser ajeno, el gas va a ser ajeno. Y vienen por el litio y el agua. Bueno, el litio, digamos, siempre hay intereses internacionales. La realidad... ¿Y qué pasa con los países de la región? ¿Podemos ser socios? ¿Pueden acompañarnos en esta nueva aventura? Bueno, hay, por ejemplo, la experiencia del litio. Bolivia hoy está con un plan de desarrollo nacional del litio. Chile con Boric está planteando la idea de una empresa nacional de desarrollo del litio. Argentina, no. Claramente ahí habría una posibilidad geopolítica de que 3 países acaparen la oferta del litio, así como hacen los árabes con el petróleo. Claro, se sientan y negocian el precio. Listo. Somos 3 países que estamos ahí. O como hizo Evo cuando ganó la primera elección. Yo pongo las reglas de juego. Sí, pero en el caso del litio es un bien transable que nosotros nos podríamos sentar 3 países y decir el precio del litio es tanto, el precio del litio es tanto. Tal cual. Es una decisión de soberanía y de unidad regional. Hace poco hubo una reunión en México llamada por AMLO con la idea de, bueno, a ver los países de la América Latina qué pueden hacer con la inflación, qué pueden... Bueno, claramente nosotros como región somos una región que maneja grandes recursos naturales porque es lo que está acá. Todo lo demás... digamos que pueden llevárselo, todos se lo llevan, digamos, los recursos naturales los tienen que venir a explotar acá. Mínimamente es nuestra base, tal cual, o para empobrecernos y lo dejamos saquear, o para desarrollarnos y nos juntamos y defendemos los recursos naturales. Te digo un montón de gracias, nos ayudás a pensar en voz alta. No, gracias a vos, gracias a todos. Mirá este informe del fondo, no te lo pierdas, vamos y venimos. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. La República Argentina abonará anticipadamente al Fondo Monetario Internacional a fin de año la suma total adeudada de capital de 9.810 millones de dólares. Concretamos con esta medida nuestra estrategia de reducción de deuda a un nivel compatible con nuestras posibilidades de crecimiento y pago, ganando además grados de libertad para la decisión nacional.
convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. Estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. La historia juzgará quién hizo qué, quién creó el problema y quién lo resolvió. Los invito a mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado. Había un problema, gravísimo, urgente, y ahora tenemos una solución. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Eres Julio Gambina. Estamos como entrampados, ¿no? Sí, terriblemente entrampados, pero hace 40 años y más, porque el problema empezó con la dictadura. La deuda nos condiciona a la Argentina desde los tiempos de la dictadura, es el pecado original, es el gran condicionante de la economía y de la política en la Argentina. Necesitábamos plata en algún momento. ¿Cuál es el negocio, más allá de los bancos y de los funcionarios? En la dictadura, por supuesto, de Prepo. En el devenir del tiempo, ¿qué pasó? Mira, para tomar solo un tema que es el préstamo del Fondo Monetario al gobierno Macri. En el año 2020, el Banco Central emitió un documento de 33 páginas, sencillito de leer, con muchos gráficos, cualquiera lo puede ver, está publicado en el Banco Central, donde dice que de 100.000 millones de dólares que ingresaron en los 4 años de Macri, 86.000 se fugaron. Rápidamente expliquemos qué es la fuga. Pago de intereses de deuda, claro, un tema que venís acumulando desde la dictadura militar. Remesas de utilidades al exterior, porque el 70% del sistema productivo argentino está en manos de corporaciones extranjeras que invierten para llevarse el dinero hacia afuera. Y el tercero son constitución de activos de argentinos en el exterior. Eso es plazos fijos en el exterior, compra de acciones, de bonos, propiedades. Por lo tanto, lo que hay es fuga de capitales. La Argentina no fabrica dólares. Entonces, los sectores hegemónicos... ¿Cómo lo vamos a pagar? El establishment que vos señalabas sí, hoy, que recién le preguntaba, el establishment necesita dólares para sacarlos del país. ¿Cómo entraron esos dólares? Con deuda. Claro. O sea, lo que Macri hizo ingresar en sus 4 años fue la forma de que entren dólares para que los dueños de la Argentina saquen esos dólares del país. Por esas 3 vías que yo te llamo, que son vías legales, no son necesariamente ilegales. Hay parte que es ilegal, pero cada tanto la Argentina tiene sus perdones y por lo tanto eso se denuncia, se paga alguna multa y se legaliza y todo va para adelante. Yo digo, vivimos en democracia, celebramos la democracia. Los otros poderes que se supone que son independientes, cuando advierten, no pueden detener la pelota. Hoy escuché en un pasillo del Congreso uno que le decía al otro, vos que estás en el frente de todos, que ahora no querés pagar, pero vos levantaste la mano. Claro. Y vos que dijiste, vamos a pagarle. Yo no entendía nada y entendí todo. Pero mira, en el año 2000, el Poder Judicial emite una sentencia. 2000. Sí, en el 2000, una sentencia con la causa Olmos, claro, en contra del endeudamiento de la dictadura. Y dice, bueno, pero yo no puedo, el Poder Judicial dice, yo no puedo emitir sentencia porque la Constitución dice que esto tiene que arreglarlo el Parlamento. ¿Qué hizo el Parlamento? Una jornada de debate. Discursos espectaculares, te diría. ¿Y cuando terminó? Y se cajoneó. O sea, la sentencia del juez Ballesteros existe. Claro. El Parlamento no decide. Por eso, fíjate vos, es una complicidad, y yo digo bien la Constitución, porque tenemos 40 años de gobiernos constitucionales. Sí.
donde los poderes del Estado han ejercido una complicidad para que este pecado original, que es el de la deuda, se reitere. Todos los turnos constitucionales renegociaron la deuda, con lo cual renegociaron el pecado original y lo reprodujeron hasta los niveles exorbitantes y no de hoy. podemos levantar cabeza. Y totalmente. La única forma de levantar cabeza es primero había que haber desconocido el préstamo del Fondo Monetario tal cual. en origen. Ni bien se asumió decir, miren, vamos a investigar esto. ¿Qué pasó cuando Néstor y Labaña resolvieron parte de la cosa? ¿Qué pasó Bueno, ahí? no es que la resolvieron ellos, fue simultáneo, concomitante con Brasil, es parte de una estrategia compartida. Yo incluso, se resolvió pagando un préstamo. Es cierto que eso evitó que el fondo tuviera que venir, salió el fondo de su... ¿Y a Argentina le empataron las cuentas? Argentina no ha tenido, con sus decisiones autónomas, Argentina no tiene problema. Por eso en el 2019 debió no aceptar el crédito del fondo. Perdió una oportunidad histórica. Fíjate que cuando Alberto Fernández lo anuncia, hay que decir que ahí empezaron los problemas que hoy se viven en la coalición de gobierno. Porque una parte de la coalición de gobierno no estuvo de acuerdo con ese acuerdo. No es que perdió la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados, Néstor Máximo Kirchner se levantó y se fue. No es que lo que no estuvieron de acuerdo con el acuerdo, claro, querían romper con el fondo. Pero no era lo mismo acordar en esas condiciones que no acordar o tomar una posición soberana, autónoma. Además, estaba la pandemia que hoy terminó. Hoy terminó. 3 años de pandemia, vos tenías toda la excusa, incluso con la fuerza que Argentina tomó el cierre de la economía. Sí. Vos podrías haber dicho, primero esto resolvámoslo, no paguemos. Vos recién mencionaste también que en estas sociedades regionales se pudo encontrar en la época de Néstor y Labaña. Digo, ahora con Lula, y también se lo preguntaba a Ciaín, esta posibilidad que la moneda china y que los socios del BRIC puedan darnos un oxígeno, ¿sirve eso? Mira, el tema es que habría que ver qué voluntad política hay de los bloques en el poder. Porque Lula acá, cuando reinsertó Brasil en la CELAC, dijo, si por mí fuera, tendríamos moneda única en la región. Eso es importante, un presidente que dice, yo quiero ir por acá. Ahora, la pregunta es, ¿el gobierno de Lula quiere ir por ahí? Bueno, la coalición de gobierno. Que no tienen nada que ver, tanto el del Banco Central como el exgobernador de San Pablo. La propia alianza con su vicepresidente. Por eso te digo que es un problema político. La sociedad, ¿qué no es la quiere reunión la sociedad? Contra el ALCA en Mar del Plata. ¿Qué discute el gobierno argentino? Incluso vos ves la conferencia de prensa, Alberto Fernández con Lula, grandes abrazos, grandes saludos, todo muy bien. Pero ¿qué se transmite en la Argentina? La Argentina se transmite un mensaje de que vamos a una confrontación con el fondo y con el principal dueño del fondo, que es Estados Unidos. El mundo va a la desdolarización. Argentina se sube al carro de la desdolarización, porque cuando vos mostrabas las pantallas y aparecía Cavallo Menem, todo se decía, Menem empezó con salariazo y revolución productiva y después las relaciones carnales. Cuando vio la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, dijo, me subo al carro de la globalización, de la liberalización. Pero también ahí privatizó con compañías europeas. Empezó con compañías europeas y todo terminó con YPF en manos de Estados Unidos, porque las privatizaciones hay que verlas en ciclo completo. Claro. Empezó con Europa y con capitales locales, pero los capitales locales terminaron vendiendo la cuota aparte, Europa también, Estados Unidos se quedó con todo. Tírame en 30 segundos, no te digo un mensaje optimista, pero ¿cómo la ves? Mirá, yo la veo bien, la dinámica latinoamericana, caribeña, que intenta, como siempre, buscar un rumbo distinto. Ahí va. Y si Argentina no se sume a un carro de independencia, de soberanía, los problemas van a seguir, gobierne quien gobierne. Un montón de gracias, Gambina. Gracias a vos.